Muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver el capítulo 7, sector público en Colombia, en el programa de tecnología profesional en procesos comerciales y financieros. Quien le habla, Daniel Fernando González Orjuela, el código 2022-20925. Vamos a ver el índice sector público en el sistema de economía mixta, función económica del gobierno, política económica del gobierno, instrumentos de economía colombiana, estructura del sector público, financiamiento del sector público, formas de devolución de impuestos, ingresos del sector público y gastos del sector público. Como primero, sector público del sistema de economía mixta, pues es el mecanismo del mercado es el elemento fundamental para promover la iniciativa privada. El mercado permite la utilización eficiente de los recursos productivos y este mecanismo de mercado presenta algunas voces de cierta incapacidad para distribuir equitativamente los recursos. Colombia es un país de economía mixta donde coexisten los mecanismos de mercado con labor planificada del gobierno. Es así como una buena parte de los medios de producción son de propiedad privada y a su vez se utiliza un capital variado en número de instrumentos de planeación con el propósito de armonizar los intereses privados de los públicos. Función económica del sector público. Mediante el uso de mecanismos de mercado, los individuos compiten libre y ágilmente cuando actuando en provecho propio al producir alguna mercancía o servicio, el cual se vende a cambio de un ingreso, lo que les va a permitir satisfacer las necesidades. Pero también se tiene que tener en cuenta que si en un momento alguien produce más de lo que la sociedad está dispuesta a adquirir, comenzará a perder su valor versus lo que vendía antes y no va a tener los ingresos esperados. Tendrá que moverse a otra actividad para poder realizar mayores utilidades. Las principales fallas del mecanismo del mercado pues los podemos identificar. Puede ser el mecanismo de mercado resulta ineficaz para suministrar a una sociedad muchos bienes y servicios. Ejemplo, la defensa nacional, la construcción de vías, plazas, etc. Es muy común encontrar en las economías imperfecciones que distorsionan la habilidad del mercado para asignar eficientemente los recursos productivos y que contribuyen a aumentar la desigualdad en la distribución del ingreso entre las personas. Política económica del gobierno. El cubrimiento de la política económica es muy amplio y abarca diferentes áreas tales como aspectos monetarios, crediticios, cambiarios y fiscales. Existen economías que han alcanzado cierta eficiencia en el uso de sus recursos productivos, lo cual les ha reportado un acelerado ritmo de crecimiento económico, logrando elevar el nivel de vida de sus habitantes, lo cual les permite generar mayores ingresos y reducir los índices de mortalidad y analfabetismo. Instrumentos de la política económica. Para lograr algunos de sus objetivos, el gobierno acude a los instrumentos de política económica de los cuales dispone. De allí, algunos negativos, pues resultan adecuados con otros negativos. Es así como encontramos que los gobiernos entran a controlar a los vendedores de bienes y servicios para que no aumenten los precios, frenar las importaciones de artículos que se producen en el país y servir de medidor entre las disputas que aparezcan entre obreros y empresarios. También pueden invertir en puentes, carreteras, viviendas, aeropuertos, etc. Elementos a través de los cuales se suministran ingresos al gobierno, como son los impuestos indirectos e indirectos. Formas de manejo del gobierno, de los gastos, las transferencias, los gastos y fondos de inversión. Y el manejo del balance global entre ingresos y egresos a fin de determinar lo que se pueda gastar. Estructura del sector público. Para la labor gubernamental se traduzca en crecimiento económico y un acelerado logro que permite sus objetivos. Para ellos, los gobiernos disponen de una organización administrativa con subdivisiones que se especializan en cada una de las tareas fundamentales. Ellas son en la nacional, pues tenemos la presidencia, el gobierno, la contraloría, ministerios departamentales administrativos, las superintendencias. Departamental tenemos las gobernaciones, la asamblea de las secretarías y municipales tenemos las alcaldías, consejos y secretarías. Financiamiento del sector público. Para cumplir con las funciones del gobierno, tiene que realizar una serie de actividades que van estrictamente administrativas, hasta promover una producción a través de operaciones directas de inversión. El gobierno tiene que adquirir diversos bienes y servicios para realizar esas actividades
y por ello requiere de una gran magnitud de recursos financieros. Para el sector público está conformada por empresas que puedan generar recursos, asimismo el gobierno obtiene recursos para cuando quieran gastar en el sector privado, tarifas, en regalías. Esto, formas de elusión de los impuestos. También aquí se ve mucho la ilusión como es la evasión, que es una evasión fiscal de única especie que permite que o sea, no solamente es violatoria de la ley, sino también la reductora del recaudo. Al mismo tiempo, también el sujeto pasivo de gravamen viola la normatividad jurídica. La remoción. La forma más tenue de eludir el costo público se configura cuando el contribuyente potencial cambia de actividad económica o de consumo para evitar el gravamen sobre las determinadas manifestaciones de materia imponible. La traslación, pues es igualmente una forma de eludir la carga de impuesto, pero pues no es tan grave como las anteriores. Si bien los ingresos del sector público son provenientes de los impuestos, las contribuciones que pagan diferentes miembros de la sociedad, de lo obtenido por concepto de tarifas de prestación de servicios públicos y de producción. Es importante señalar que los impuestos que dan la posibilidad al gobierno de obtener ingresos junto con los recibidos de las operaciones comerciales o productivas, que son los que reconocen como ingresos corrientes. También el Estado dispone de otro tipo de ingresos que son las caso de multas, contribuciones del gobierno que cobra por servicios administrativos y de control, la expedición de licencias de conducción, pasaportes, licencias de radio, también se consideran ingresos corrientes. También si los recursos ordinarios son insuficientes para atender los gastos del gobierno durante un periodo dado, el gobierno buscará la manera de refinanciarse. ¿Cómo lo hace? Pues puede vender activos fijos que tenga o como empresas privadas, empresas que tenga a su disposición y pedir préstamos de manera internacional, como el Fondo Monetario Internacional. Los gastos que tiene pues son más que todo en los salarios, intereses, rentas, gastos por compra de bienes y servicios, los útiles del escritorio, muebles, equipos de luz, teléfono, gastos de viaje, gastos operacionales por parte de las empresas públicas, costos de capital, gastos de inversión, pagos de los préstamos y la financiación de las inversiones que tenga. Dicho esto, acabamos la unidad. Muchas gracias por la atención y que tengan una feliz noche.